Buenas tardes, la FILIMA les da la bienvenida. Agradecemos a nuestros patrocinadores, la Fundación BBVA y al Grupo RPP, que hacen posible este evento. Los invitamos a visitar nuestra plataforma en www.filima.com.pe, donde podrá encontrar el programa cultural y una gran diversidad de libros en las más de 100 tiendas disponibles. A continuación, los invitamos a la presentación del libro Un curso de felicidad, de Ricardo Eiris. Esta actividad está organizada por SBS Librería Internacional. Vive la experiencia FIL, ahora desde el mundo digital. Un curso de felicidad. Ese es el título de mi libro. Un libro que te lleva de la mano en un proceso de transformación interior. Es un libro que va al subconsciente, que busca generar una transformación interior que te permita alcanzar ese estado de paz, de equilibrio, de coherencia, que es la felicidad. Este libro nació después de yo dedicar varios años a llevar a cabo un proceso de investigación al respecto de la mente, al respecto del subconsciente, al respecto de nuestra realidad energética, más allá de lo que se nos enseña en los colegios, en las escuelas y más allá de lo que la mayoría de las personas conocemos habitualmente. Ese camino me llevó a descubrir el poder que todos tenemos si sabemos utilizar a nuestro subconsciente, si sabemos cambiarlo y ponerlo, alinearlo a nuestro favor para crear la vida que cada uno de nosotros desea. Si nosotros sabemos utilizar a nuestro subconsciente, podemos cambiar las emociones en las que vivimos habitualmente, podemos cambiar los pensamientos que tenemos, podemos cambiar nuestros hábitos, podemos cambiar nuestras reacciones. Es decir, podemos cambiar nuestra vida para realmente convertirnos en la persona que a cada uno nos gustaría ser. Cuando descubrí esa realidad energética, esa realidad del subconsciente y sobre todo cuando encontré múltiples caminos que nos permitían llegar al subconsciente y decidí crear caminos que incluso nos permitieran hacerlo de forma más rápida, una de las cosas para mí más importantes era facilitar que las personas que yo tenía a mi alrededor también pudieran cambiar si lo deseaban, evidentemente. Y dentro de esas personas, pues por supuesto están mis hijas, pero estaba el resto de la familia, estaban mis amigos. Y dado el potencial que tiene utilizar el subconsciente y dado que las personas que tenemos alrededor son normalmente las más difíciles para ayudar, para aconsejar, para que se dejen guiar en ese proceso de transformación, decidí que no iba a convencerlas de nada, que no iba a intentar ayudarlas si ellas no querían y que lo que iba a hacer era escribir un libro que permitiera que cuando ellos quisieran tuvieran a su disposición la posibilidad, la guía, que les permitiera llevar a cabo esa transformación por sí solos, por sus propios medios. ¿Eso qué significa? Que un curso de felicidad es un libro práctico, un libro que lleva de la mano para que uno mismo pueda hacer esa transformación a nivel subconsciente, no a través de hacer un esfuerzo, de intentar controlar tus reacciones, de intentar convertirte en una persona que no eres a través de la intención, sino dándole las instrucciones, dándole las órdenes directas al subconsciente para que te lleven a hacer ese cambio de forma rápida, ese cambio de forma fácil, ese cambio sin tener que ir a sufrir, sin tener que ir a buscar en el pasado las experiencias dolorosas que has vivido, ni siquiera el origen de cuál es la programación que tienes actualmente. La clave de todo está en que nosotros funcionamos como autómatas. Vamos por la vida en base a la programación que tenemos, en base a la información que hemos ido interiorizando a nivel de nuestro subconsciente y nos va llevando después, como digo, como autómatas, como si fuéramos un robot que responde a una programación y a unos estímulos externos y junta los estímulos externos con la programación que tiene. Y entonces vamos respondiendo, pues como digo, de forma automática. Eso nos lleva a que no vamos por la vida pensando lo que hacemos. La mayoría de nosotros, casi todos, vamos por la vida
sin pensar lo que hacemos. Cuando vamos manejando el auto no pensamos lo que estamos haciendo. Ese pensamiento lo teníamos al principio, ¿no? Cuando aprendíamos a manejar. Pero después, al cabo de un tiempo, ya hemos interiorizado las instrucciones, ya hemos interiorizado cómo tenemos que reaccionar delante de cada una de las situaciones que nos encontramos en el camino y automáticamente lo hacemos de esa manera. Automáticamente vamos reaccionando a cada uno de los estímulos que encontramos. Y entonces vamos manejando con el pensamiento en otras cosas. Ni siquiera pensamos lo que vamos haciendo. Podemos ir hablando por teléfono y nosotros automáticamente vamos conduciendo, ¿no? Vamos manejando el auto. Después llegamos a casa y ni siquiera recordamos las calles por las que hemos cruzado, si estaban los semáforos encendidos o no. No nos acordamos de nada, porque lo hemos hecho, como digo, en piloto automático. Pues bien, nuestro subconsciente es la clave de ese piloto automático. Es el que realmente toma las decisiones, las ejecuta en cada momento de nuestra vida y nos lleva sin que tengamos que estar pensando. Eso nos lleva a que todas nuestras emociones provienen de ahí, provienen del subconsciente. Todas nuestras reacciones delante de las situaciones que nos encontramos vienen del subconsciente. Incluso nuestros pensamientos nos los pone nuestro subconsciente. Nuestros hábitos los gestiona, los dirige, los ejecuta nuestro subconsciente. Pues ahí es donde, como digo, va este libro. Este libro va dirigido a hacer una transformación. Y, en particular, tocamos dos elementos, dos de las distintas piezas que tenemos a nivel del subconsciente. El subconsciente, para que nos hagamos una idea, es una especie de rompecabezas, un puzzle que tiene distintas piezas, distintos elementos, que si lo somos capaces de colocarlos todos de forma correcta, pues el rompecabezas queda montado. Si no somos capaces o solamente intentamos poner una de las piezas, ese rompecabezas queda desmontado y si se mueve un poquito ese tablero donde se sustenta donde se apoya el rompecabezas, esa pieza salta por los aires. En nuestro caso es lo mismo. Entonces, nosotros, ¿qué dos piezas estamos poniendo a través de los ejercicios que realizamos en este libro? Pues dos piezas muy importantes. Liberamos bloqueos emocionales en caso de que los tengamos, bloqueos emocionales que nos impiden realmente pues, alcanzar ese estado de paz y de felicidad, ese estado interior de coherencia, de equilibrio. Y por otro lado, interiorizamos creencias que nos llevan a disfrutar de esa felicidad, que nos llevan a sintonizar con esa vida de felicidad. Y eso lo hacemos a lo largo de un proceso que se hace pues, a lo largo del libro, en el cual lo primero de todo es entender un poquito cómo funciona el subconsciente, unas pinceladas al respecto del funcionamiento del mecanismo que tenemos a nivel del subconsciente que nos lleva a vivir del modo en el que lo hacemos. Después aprendemos a comunicarnos con el subconsciente, vamos a aprender a saberle preguntar al subconsciente, porque quien después nos guía en el proceso es nuestro subconsciente. Quien tiene la información de la programación que tenemos es nuestro subconsciente. Quien tiene la información de si podemos o no podemos cambiar esa programación ahora, con las herramientas, con las técnicas y con los conocimientos que tenemos, es nuestro subconsciente. Quien nos dice cuándo hemos cambiado es nuestro subconsciente. Con lo cual, si le sabemos preguntar, no tenemos que hacer interpretaciones, ni juicios, ni buscar deducciones al respecto de dónde estamos y por qué estamos donde estamos. Directamente le preguntamos. Le preguntamos y nos da esa información. Entonces, aprendemos a utilizar distintos tipos de test muscular para preguntarle al subconsciente y una vez aprendemos eso, nos vamos a interrogar a nuestro subconsciente pues para saber alguna información importante, información que nos permita saber cuál es nuestro punto de partida, de dónde salimos, ¿no? Y dentro de esa información, una de las cosas importantes que medimos es nuestro nivel de conciencia. Nuestro nivel de conciencia es nuestro nivel vibracional, es decir, en qué frecuencia energética estamos vibrando nosotros en el momento inicial, antes de llevar a cabo esa transformación, y lo volveremos a medir al final, una vez hemos hecho toda esa transformación que se indica en el libro. Pues bien, ese nivel de conciencia, que está basado en los estudios que en su día el doctor Hawkins hizo. El doctor Hawkins es un psiquiatra americano que dedicó buena parte de su vida a estudiar la conciencia y generó pues, un mapa de la conciencia. Pues bien, a través de la medición que nosotros hacemos con el subconsciente, vamos a ver cuál es el nivel de conciencia que tenemos.
Esos niveles de conciencia empiezan en una escala, en realidad se miden dentro de una escala que va desde el 20 hasta, pues incluso podríamos llegar a superar el 1000, ¿no? Pues bien, en esa escala, que es una escala logarítmica, nosotros identificamos dónde estamos. El nivel 200 es un nivel de equilibrio, es un nivel donde si estamos por debajo estamos vibrando habitualmente, conectados con emociones desagradables, con emociones que no nos gustan, ¿no? Estamos vibrando pues, en emociones como la vergüenza, la ira, el odio, el rencor, emociones de este tipo. Cuando pasamos el nivel 200 ya pasamos a conectar con alguna emoción que empieza a ser agradable, emociones que ya nos gustan, como por ejemplo pues el coraje, la neutralidad a nivel emocional, la confianza, la seguridad, la voluntad, la aceptación, el amor, la alegría, es decir, emociones distintas con las que vamos conectando y ya cada vez nos vamos sintiendo mejor. Este nivel de conciencia es importante, es muy importante, porque determina totalmente el modo en el que nosotros vivimos. Estar vibrando en una frecuencia o en otra determina las emociones con las que estamos habitualmente conectando, determina el tipo de creencias que nosotros tenemos. Cuanto más tenemos creencias potenciadoras, creencias en las que confiamos en nosotros mismos, en las que nos creemos merecedores, en las que nos sentimos seguros y nos aceptamos y nos valoramos, todo ese tipo de creencias nos lleva a vibrar en frecuencias elevadas, nos lleva a tener niveles de conciencia elevados. En cambio, cuando estamos con emoción y con creencias bajas, con creencias limitantes, con creencias en las que nosotros no nos vemos capaces de conseguir las cosas, creencias en las cuales nosotros no nos vemos merecedores de vivir la vida que nos gustaría, creencias en las cuales no confiamos en que seamos capaces de llevar a cabo los proyectos que estamos teniendo o de simplemente conseguir a la pareja que nos gustaría. Ese tipo de creencias son creencias limitantes y se caracterizan por vibrar en frecuencias bajas y sobre todo por arrastrarnos a nosotros a vibrar en frecuencias bajas y a encontrar en nuestra vida, pues lógicamente, esas experiencias que entran en coherencia, en consonancia con esa vibración, con esas creencias. Bien. Ese nivel de conciencia tiene la posibilidad de evolucionar, es decir, nosotros podemos a lo largo de nuestra vida ir cambiando nuestro nivel vibracional. Ese nivel vibracional lo podemos cambiar especialmente a través del cambio interior. Si nosotros somos capaces de cambiar interiormente, estamos cambiando nuestro nivel de conciencia. Si nosotros somos capaces de deshacernos de memorias que tenemos ahí y que nos mantienen vibrando en frecuencias muy bajas, estamos automáticamente subiendo nuestro nivel de conciencia. Si nosotros somos capaces de cambiar nuestras creencias para ver el mundo en positivo, para confiar y disfrutar de la vida y de nosotros mismos, estamos subiendo nuestro nivel de conciencia. Y eso es precisamente lo que hacemos en este libro, hacer esa transformación interior que nos va a permitir alcanzar un nivel de conciencia superior y sobre todo que pone en marcha una rueda que permite que ese nivel de conciencia siga evolucionando en el futuro. Es muy bonito ver cómo cuando haces el proceso de transformación de este libro, también lo tenemos en un taller, en un curso, pero si lo haces por tus propios medios durante los 15 días o los 14 días que se indica en el libro para que lo vayas haciendo de forma gradual, es muy bonito ver cómo desde el punto de inicio, del punto de partida hasta el punto final, una vez ya has hecho toda esa transformación, el nivel de conciencia ha cambiado y ha cambiado sustancialmente. Y no ha cambiado de forma puntual para después volver a bajar, sino que ha cambiado para continuar subiendo. No estamos haciendo pues, una meditación a través de la cual yo subo mi vibración y después una vez dejo de hacer esa meditación, automáticamente mi vibración baja. No, lo que estamos haciendo aquí es cambiar interiormente para ni siquiera tener que hacer eso, para ni siquiera tener que buscar subidas de vibración artificiales, ¿no? Subidas de vibración que nos permitan tener un impacto puntual. Aquí nosotros lo estamos haciendo para que ese impacto sea totalmente duradero, porque nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel vibracional depende directamente de nuestra programación, de lo que nosotros internamente estamos vibrando. Pues bien, en el libro lo que hacemos es medir ese nivel de conciencia antes, después, y entre medio llevamos a cabo esa transformación. Esa transformación
en la cual identificamos si tenemos algún bloqueo emocional que nos impida realmente alcanzar ese estado de felicidad, y si lo tenemos, evidentemente vamos y lo liberamos. Y después vamos en 5 pasos distintos, utilizando 5 pilares o 5 elementos diferentes. Hacemos un abordaje de transformación interior de creencias que nos permitan vernos a nosotros mismos y ver la vida de un modo muy diferente, de un modo en el que realmente podemos encontrar esa coherencia y esa paz interior. Esos 5 pilares sobre los que trabajamos son los siguientes. El primero es el sentirte bien contigo mismo, el conectar con esa aceptación, con esa valoración de ti mismo, el darte cuenta de que vivimos en una realidad en la que los demás son un reflejo de nosotros, pero un reflejo distorsionado. Es decir, que la opinión que trasladan los demás respecto a nosotros está pasando por el filtro de sus creencias, no es una imagen directa de ti. En este sentirte bien contigo mismo, entendemos e interiorizamos a nivel del subconsciente que nosotros creamos nuestra propia realidad, que en base a la vibración en la que nosotros estamos generando situaciones, estamos atrayendo a nuestra vida personas y experiencias de todo tipo que resuenan con esa vibración. Estamos interiorizando que somos totalmente merecedores del respeto, del amor, todos, absolutamente todos, por el hecho de simplemente estar aquí en este plano. Todos merecemos ser respetados, ser valorados y ser tratados con cortesía y con amabilidad. También entendemos, y lo llevamos a nivel del subconsciente, que todos somos especiales, que todas las personas tenemos grandes dones, tenemos habilidades, tenemos características que nos permiten realmente, si las explotamos, estar totalmente alineados con nuestra misión de vida. Nosotros pues vemos la vida de forma optimista, de forma pesimista, pero siempre la estamos viendo a través de un filtro, el filtro de nuestras creencias. Nosotros somos los que estamos decidiendo cómo vemos la realidad que nos rodea, y esa realidad siempre tiene distintas lecturas. Podemos verla en positivo y podemos verla en negativo. Esta situación que estamos viviendo, por ejemplo, ahora con esta pandemia, que nos ha llevado a vivir experiencias pues, de privarnos de libertad, de ver pues, enfermedad por todas partes, de estar contaminados totalmente por las noticias que nos llevan a conectar continuamente con el miedo. Bueno, tiene muchas cosas negativas, evidentemente. Tiene pues, el efecto que tenemos a nivel de los recursos económicos, porque pues, para muchos los recursos económicos se han reducido de forma drástica o han desaparecido. Bueno, muchas cosas que nos hemos encontrado. Ahora no voy a entrar en ello porque no forman parte de este libro. Pues bien, esta misma situación que estamos viviendo también tiene cosas muy positivas. Nosotros podemos poner la atención en todo eso positivo, en ese tiempo, por ejemplo, que nos han regalado para poder crecer interiormente, para podernos preparar, para poder dedicarlo a la familia, a nuestros seres queridos. Si nosotros realmente aprovechamos esta oportunidad que se nos está dando para estar mejor preparados de cara al futuro, evidentemente el día que se nos abran las puertas para volver a la realidad no es la que estamos viviendo, la realidad es la que después vamos a vivir. Pues esa realidad en la que vamos a quedar, si estamos más preparados y con la experiencia que ya tenemos, evidentemente vamos a estar en una condición mucho mejor de la que estábamos antes de empezar todo esto. Pues bien, siempre hay lado positivo. Nosotros decidimos a través de qué lente miramos, si vemos un color o vemos el otro. Otra cosa que entramos a trabajar y a transformarnos interiormente para estar bien alineados en este primer pilar es el de diferenciar lo que somos de lo que hacemos. Todos podemos cometer errores, por supuesto, pero yo soy mucho más que las cosas que hago. Yo soy mucho más y valgo mucho más y mi potencial es mucho mayor de las cosas que yo he hecho y de los errores que he cometido. Este pilar me lleva, como digo, a aceptarme, a valorarme, a encontrarme y sentirme bien conmigo mismo. Algo muy importante. Segundo pilar en el que trabajamos y que también llevamos a nivel de creencias a nuestro subconsciente es el de enfocarnos y disfrutar del momento presente. Lo único que tenemos es este momento presente, el ahora.
Es lo único que existe. El pasado es historia, el pasado no va a volver nunca y el futuro no existe. El futuro es una hipótesis de cosas que pueden llegar a suceder, pero no existe ese futuro. Eso que nos lleva a que si queremos ser felices lo tenemos que ser ahora, lo tenemos que ser aquí ahora. No podemos aplazar la felicidad para otro momento. No podemos renunciar a disfrutar ahora en este momento, porque toda nuestra vida es eso, el ahora. Ese futuro en el que nosotros podemos pensar que no, yo seré feliz cuando, pues ese futuro, el día en el que realmente se dé, si se llega a dar, será el momento presente. De hecho, la felicidad se tiene que disfrutar, como digo, en el proceso, en el camino. No hay que esperar a que se den las circunstancias para ser felices. Es una decisión que nosotros tomamos, ¿no? El ser feliz o no serlo. Pues bien, quien vive en el momento presente no se lamenta por el pasado, desconecta de ese pasado, no se queda enganchado con todo aquello que sucedió en el pasado, no se queda enganchado con el rencor, con el odio, con la falta de perdón. Nos tenemos que liberar, si nos ocurre eso, de ese pasado. Y si no somos capaces de perdonar, no nos vamos a liberar nunca del pasado. Una falta de perdón es un enganche continuo a ese pasado y es un impedimento para vivir el presente. Con lo cual, por nuestro propio beneficio tenemos que perdonar. Y cuando estamos hablando de perdonar, no estamos hablando de generarle un beneficio a la persona a la que perdonamos, sino de generarnos un beneficio a nosotros mismos. El perdón es para nosotros. Es la forma más inteligente de actuar. Cuando no perdonamos, es como si estuviéramos bebiendo veneno con la intención de hacerle daño al otro. Porque la falta de perdón, el odio, el rencor, es una vibración bajísima y esa vibración bajísima nos está matando a nosotros. Nos está impidiendo ser libres a nivel emocional, nos está impidiendo ser libres a nivel mental incluso, y nos está impidiendo centrarnos en el momento presente para poder disfrutar de nuestra vida. Pues bien, eso si no estamos mirando el pasado, pero si miramos el futuro, en realidad estamos trabajando o estamos viviendo en base a hipótesis de cosas que podrían llegar a suceder. Pero nadie nos dice que vaya a suceder. Nadie tiene la garantía, la seguridad de que eso realmente pueda llegar a pasar en ningún momento. De hecho, si estamos conectados con el futuro, acostumbramos a estar conectados con el miedo, con la incertidumbre, con la inseguridad. Y, como digo, eso son hipótesis, no son realidades. Si nosotros vivimos en el presente, eliminamos el miedo, porque el miedo es a futuro. Si queremos tener una visión un poco amplia que nos permita eliminar ese miedo, pues tenemos que pensar en, por ejemplo, qué es lo peor que puede llegar a pasar si sucede eso, ¿no? Es decir, en esa situación en la que nos encontramos, ¿qué es lo peor que podría llegar a pasar? Y si llega a pasar eso, ¿qué es lo peor? ¿Seguiríamos con vida? ¿Estaríamos aquí? Y si la respuesta es que sí, pues ¿de qué te vas a preocupar? Cuando nos preocupamos, en realidad nos estamos ocupando anticipadamente. Estamos dedicando un tiempo a algo que todavía no lo requiere. Si nos queremos ocupar anticipadamente, lo que deberíamos hacer es prevención, es decir, actuar en el presente para minimizar el impacto futuro o para eliminar el riesgo. Pero eso es ocuparse ahora, no es preocuparse, no es ocuparse antes de tiempo. Pues bien, tenemos que perdonar. Y perdonar, como digo, es una habilidad, es una forma de liberarnos del pasado y es una forma de liberarnos a nosotros mismos, de dejar de sufrir nosotros. Cuando no tenemos ese perdón, estamos sufriendo nosotros. Para perdonar, tenemos que aceptar que todos cometemos errores, nosotros y los demás, y que de esos errores aprendemos, crecemos y evolucionamos. ¿Qué más? Tercer pilar en el que trabajamos es el pilar de tener objetivos y tener metas. Es muy difícil llegar a ser feliz y sentirte pleno y realizado si no tiene sentido tu vida, si no le encuentras esa motivación para levantarte por la mañana con ilusión, con alegría, para saltar de la cama y decir, wow, hoy me voy a comer el mundo, ¿no? Yo realmente seré feliz o no lo seré, por un lado si yo lo decido, pero por otro lado, si yo me lo planteo como objetivo, si yo
trabajo en mi vida planteándome objetivos, planteándome metas, planteándome propósitos, planteándome pues, actividades que me permitan sentirme pleno en todos y cada uno de los momentos de mi vida. Cuando yo realmente tengo una meta, estoy motivado para conseguirla, para alcanzarla. Y lo bueno es que tener esa meta no es bueno, no es lo positivo de tener la meta no es alcanzarla, no es trabajar para alcanzarla, sino lo positivo es poder disfrutar del camino para alcanzarla. El 90 y mucho por ciento de nuestro tiempo lo dedicamos persiguiendo esa meta, lo dedicamos haciendo actividades para realmente alcanzarlo. Y después, pues llegado el momento en el que lo alcanzas, tienes que ponerte otra meta, porque si no, tu vida vuelve a estar vacía. ¿Qué nos ocurre cuando pues, nos vamos de vacaciones, ¿no? Esas vacaciones que tenemos ahí de delante como objetivo, las estamos viviendo mucho antes, estamos empezando a programar esas vacaciones, estamos viviendo esa experiencia de lo que realmente después vamos a crear en esas vacaciones muchísimo tiempo antes. Ese proceso de llegar a tener esas vacaciones es lo que realmente te permite sentirte pleno, sentirte realizado. Se disfruta mucho más incluso disfrutando de la idea de lo que vas a vivir en esas vacaciones que muchas veces viviéndola. Hay muchas personas que cuando llega ese momento de vacaciones y te vas esas semanas, esas 2 semanas a algún sitio, ya desde el momento en el que llegan están pensando en que se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar y están pensando en que tienen que regresar al cabo de muy pocos días. Eso evidentemente les impide disfrutar de ese momento, les impide disfrutar de la vacación. En cambio, estaban disfrutándolo antes de siquiera viajar. Nos pasa lo mismo, yo qué sé, si te vas a comprar un auto y estás ahorrando para comprarlo, te lo compras y wow, te sientes la persona más realizada del mundo porque has sido capaz de conseguir comprarte ese auto maravilloso que querías. Y después llegas a casa y tu vecino se ha comprado otro mayor, más grande o más bonito o más lo que sea o más caro, y ese auto que tú te habías comprado ya, para ti, es muy probable que pierda todo ese valor. ¿Por qué? Pues porque realmente la felicidad no la tenemos en el momento en el que alcanzamos la meta. La felicidad la tenemos durante el proceso para alcanzarlo. Piensa que lo que es esa supuesta felicidad que nosotros alcanzamos cuando alcanzamos la meta, en realidad no es felicidad. En realidad eso es placer. El placer se alcanza en base a materializar unos resultados. El placer se alcanza en base a alcanzar la meta, el objetivo o a vivir una experiencia determinada. En cambio, la felicidad no es una emoción. La felicidad es un estado interior, un estado de paz, un estado de equilibrio, un estado de coherencia, un estado de flujo. Es un estado que es compatible con emociones diversas. Si tú alcanzas ese estado interior de paz y de equilibrio, tú puedes vivir cualquier situación manteniéndote en ese estado. Tú puedes vivir cualquier situación sintiendo que estás en tu centro, sintiendo que estás en tu equilibrio. En cambio, si no estás en tu centro, es muy fácil que cualquier acontecimiento que pasa te lleva dando bandazos de un lado para otro. Te lleva a sentirte muy bien o a sentirte muy mal. En cambio, cuando tú estás en ese estado de equilibrio, de paz, de coherencia, en ese estado de felicidad, pase lo que pase fuera, tú te mantienes ahí, centrado. Puedes sentir emociones, sí, pero tienes la capacidad de gestionar rápida y de forma eficaz esas emociones. En cambio, cuando no estás en ese estado, las emociones te llevan por delante. Las emociones te tumban completamente. Cuando estamos viviendo la vida en base a objetivos, en base a metas y centrándonos en el camino, centrándonos en el proceso, estamos también desarrollando grandes capacidades en nosotros mismos. Capacidades importantes, capacidades muy potentes, capacidades pues, como la determinación, capacidades como la disciplina, la perseverancia, la constancia, la persistencia, la persuasión, la seguridad en nosotros mismos. Es decir, podemos desarrollar un montón de cualidades y de capacidades que son tremendamente importantes para nuestra propia vida, para poder desarrollar nuestra actividad en este plano en base a la actividad que cada uno realice. Esas metas, esos objetivos que nos estamos planteando, si lo llevamos al plano de la felicidad,
pues te van a llevar a que realmente puedas ser feliz. Te van a llevar a que puedas alcanzar ese objetivo. De hecho, yo tengo la anécdota. Yo cuando en el año 2009 decidí cambiar de vida, lo hice tras un proceso en el cual me planteé realmente esa meta. Yo, para que sepas un poco la idea o lo que realmente yo viví, ¿no? Yo en el año 2009 me dedicaba al mundo empresarial, me dedicaba a dirigir empresas. Estaba metido en el mundo de la economía, de rodar empresas. Y hubo un momento en el que decidí que mi profesión la cambiaba. Decidí buscar una profesión que yo me pudiera sentir realizado y pleno con ella durante toda mi vida. En ese momento decidí que mi profesión era ser feliz. Y el buscar la coherencia con esa profesión es lo que me llevó a hacer todo el cambio que yo hice de vida, a dejar toda aquella vida, a renunciar al trabajo, a renunciar a los ingresos que tenía, a renunciar al lugar en el que vivía, al coche que tenía y, bueno, todo, lo dejé todo prácticamente, menos la familia, pero lo dejé todo para alcanzar ese objetivo, para alcanzar esa meta que era ser un profesional de la felicidad, dedicarme profesionalmente a la felicidad. Y desde entonces a eso me dedico, a ser feliz y ayudar a otros a que también lo sean. Pues bien, en mi vida, anteriormente, yo también había hecho muchos intentos para encontrar esa felicidad interior, para encontrar esa coherencia, esa plenitud, ese estado interior de paz. Pero lo hacía buscando fuera. Lo hacía tomando decisiones que me permitieran hacer cambios externos y esperando que esos cambios externos me llevaran a sentirme yo de esa manera. Pero en realidad, esos cambios externos no te llevan a ti a hacer esa transformación. Esos cambios externos te pueden llevar, pues, a alcanzar metas. Lo que decía antes, puedes sentir placer por el hecho de alcanzar esas metas. Pero el cambio que realmente se produjo en mí fue que cuando yo tomé como objetivo directo el ser feliz, ya no me puse a buscar fuera, sino que me puse a buscar dentro. Y ya me puse a buscar, pues, qué es lo que lleva a las personas a ser felices. Y encontré que la felicidad nunca viene del exterior, que siempre viene del interior. Y eso es lo que me llevó a profundizar en el respecto pues, de nosotros mismos, de la mente. Me llevó a conocer el mundo del subconsciente, me llevó a profundizar distintos caminos para llegar al subconsciente y cómo poder cambiar y transformarnos interiormente. Para mí fue determinante ese punto, el decidir que mi profesión era ser feliz, el decidir que realmente hiciera lo que hiciera yo a partir de ese momento en mi vida. Todo pasaba por yo estar en ese estado de felicidad, en ese estado de paz, de plenitud. Ahí es donde cambió todo, en tener el objetivo claro de que lo que realmente yo quería es eso. No esconderlo, no buscando otras cosas. Pues bien, ese es el tercer pilar, ¿no? El tercer pilar que me lleva a tener objetivos y tener metas. El cuarto pilar sobre el que trabajamos a nivel de la transformación y llevamos a interiorizar es el de sentirme bien con los demás. Lo queramos o no, somos seres que estamos siempre en continua comunicación, en continua relación con otras personas. A no ser que te conviertas en un monje budista y te vayas a un retiro en medio de la montaña, todos estamos viviendo en sociedad. Estamos viviendo, relacionándonos con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestros amigos, con la gente que nos rodea a nivel profesional. Y si no somos capaces de tener una buena relación y sentirnos bien en ese entorno, difícilmente vamos a ser felices, difícilmente nos vamos a sentir en coherencia. En ese sentido es importante entender que los demás nos tratan a nosotros en base al trato que nosotros mismos nos damos. Si nosotros somos una persona que confía en sí misma, los demás te perciben de esa manera y te tratan de esa manera. Si tú eres una persona insegura, que no crees en ti mismo, que no confías en ti mismo, lo normal es que el trato que recibas sea acorde con ese pensamiento que tú tienes, con esas creencias que tú tienes respecto a ti mismo. Entonces nosotros tenemos que transformarnos interiormente para ser la persona que queremos vernos reflejada en los demás, que queremos que realmente los demás nos den como trato, como relación. Y para entender el funcionamiento también de las personas, cada persona tiene sus propias creencias. Cada uno funcionamos en base a nuestras propias creencias. Y todas son distintas.
Podemos, evidentemente, coincidir en algunas creencias unos con otros, pero interiormente cada uno tiene su base de datos de creencias que le lleva a vivir la vida del modo en el que lo hace. ¿Y qué nos ocurre cuando los demás dan opiniones respecto a nosotros? Es decir, por ejemplo, cuando nos critican o cuando hablan mal de una persona, pues en realidad están hablando de ellos mismos, están hablando de sus propias creencias. Si eres una persona que criticas, estás hablando de ti, de la necesidad que tú tienes de juzgar a los demás en base a tus propias creencias. Si eres una persona que pues, siempre habla bien de los demás, estás hablando de ti. Estás hablando de que tú valoras a los demás, de que te fijas en las cosas buenas que tienen los demás. Entonces, nosotros mismos estamos convirtiéndonos y estamos trasladando al mundo que nos rodea la información respecto a lo que nosotros tenemos como programación y lo que nosotros somos. Entonces, si lo vemos de esa manera, también tenemos que hacer un caso o un filtrado al respecto de la información que nos viene de fuera. Le tenemos que dar la importancia relativa que tiene toda esa información, todos esos criterios, esos juicios o esa información de crítica que nos puede estar llegando de alrededor. Es decir, nos debería dar igual lo que los demás digan, piensen o hagan al respecto de nosotros o al respecto de su propia vida. Nos debería importar lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Pero no nos deberíamos sentir mal porque haya alguien a quien no le gustemos. Es evidente que no le vamos a gustar a todo el mundo. Es evidente que no le vamos a caer bien a todo el mundo. Es evidente que cada uno, pues en función de su forma de ser, de sus creencias, de su forma de actuar, pues tendrá más afinidad con unas personas o con otras, pero nunca debemos pensar o hacernos a la idea de que el 100% de las personas que nos encontremos en nuestro camino va a estar de acuerdo con nosotros. No, para nada. Si de hecho lo bonito es que sea que no. Lo bonito es que seamos diferentes, que seamos distintos, que cada uno tenga sus propias ideas, sus propias creencias, que veamos el mundo de forma diferente. Ahí es donde está la grandeza de poder vivir distintas experiencias aquí en este plano. El mundo sería tremendamente aburrido si todos pensáramos igual. Sería tremendamente aburrido si todos tuviéramos los mismos gustos, las mismas aficiones, si todos quisiéramos ir de vacaciones en la misma época, al mismo lugar. Para mí sería eso tremendo, no me gustaría nada que este mundo fuera así. Lo bonito, lo ideal es esto, que podamos disfrutar de las diferencias, que respetemos y valoremos las diferencias, que nos sintamos agradecidos por cómo somos, por la vida que tenemos y, evidentemente, por la gente que nos rodea. También hemos de entender que la gente que nos rodea tiene un impacto en nosotros, es evidente. Las personas que están a nuestro alrededor tienen su propia vibración, su propio nivel de conciencia, como hablábamos antes. Pues bien, si yo estoy a su lado, eso genera una resonancia en mí, igual que yo genero una resonancia en los demás. Pues bien, si tienes a tu lado a una persona que está deprimida a las 24 horas del día, tú te sientes mal. Es decir, estás resonando con esa vibración baja durante muchas horas. En cambio, si tú te rodeas de personas positivas, de personas alegres, de personas felices, estás resonando con esa vibración elevada y eso te lleva a sentirte bien en todo momento. Importante, rodéate de las personas que quieres. Rodéate de las personas que te gustaría tener a tu lado porque te van a hacer sentir como a ti te gustaría. Y, por otro lado, acepta a los demás tal y como son. Acepta a tus amigos tal cual son. No los critiques porque piensen distinto o porque no hagan las cosas que a ti te gustaría que hicieran. Tenemos, como digo, que aceptarlos, que valorarlos, que respetarlos y que igual, del mismo modo, que nosotros queremos que nos acepten, que nos valoren y que nos respeten. Quinto pilar en el que entramos a trabajar en este libro y que nos lleva a cambiar interiormente a nivel del subconsciente. La propia concepción de la felicidad que nosotros tenemos. Antes decía que la felicidad no es algo que se alcanza en base a alcanzar una meta, sino que es algo que tenemos que disfrutar en cada uno de los instantes. Pues bien, la felicidad no se encuentra por el camino, la felicidad se crea. La felicidad tiene que salir de dentro de mí, no tiene que venir de fuera. No hay nada externo a mí que me haga feliz. Me puede dar placer, pero no me va a hacer feliz. La felicidad la creo yo. ¿Por qué? Porque es un estado, no es una emoción. Las emociones se consiguen pues, encontrando experiencias en el camino, pero la felicidad, entendiéndola de este modo, como un estado,
un estado interior de equilibrio, de paz, de coherencia, eso no se encuentra por el camino, eso lo tenemos que crear nosotros. La felicidad es una elección personal. Lo que ocurre es que la mayoría de personas esa elección la hacen de forma inconsciente, en base a que espontáneamente tienen una determinada programación, pero lo podemos elegir conscientemente. Si nosotros sabemos acceder a nuestro subconsciente y hacer esa transformación, podemos conscientemente llevar a cabo esa transformación para alcanzar ese estado. Es un estado que no se consigue en base a el dinero, que no se consigue en base a cosas materiales. Antes ya decía, el dinero me puede dar placer, las cosas materiales me pueden dar placer, pero no me dan felicidad. La felicidad, como digo, la consigo yo, decidiendo internamente estar en ese estado, decidiendo ver en positivo la vida, decidiendo poner mi atención siempre en las cosas buenas, decidiendo vibrar siempre en frecuencias elevadas, decidiendo estar conectando con el amor, con la gratitud y con cualquier otra emoción que me permita estar siempre ahí arriba, viviendo la vida con perspectiva, viviendo la vida con seguridad, viviendo la vida con la certeza de que la muerte tampoco es el final de nada, de que la muerte es un paso más en ese proceso de vida que nosotros tenemos. Cada uno es el responsable de su propia felicidad. Nadie ni nada externo a uno mismo tiene el poder para quitarte la felicidad, para que dejes de ser feliz si tú no lo permites. Todos podemos ser felices si sabemos cómo acceder al subconsciente. De hecho, con este libro me han preguntado muchas veces, el libro se llama Un curso de felicidad, y me han preguntado, ¿pero realmente se puede enseñar a ser feliz? Y la respuesta es evidente, sí, se puede. De hecho, no es que yo te enseñe a que seas feliz, es que te guío, te llevo de la mano para que hagas ese proceso interior, esa transformación, para que alcances ese punto de felicidad. Y hasta aquí hemos llegado. Teníamos 40 minutos, hemos cumplido con el tiempo. Y si no me equivoco, si hay preguntas, hay dudas, pues me las van a hacer llegar para que pueda ir respondiendo. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, me dicen que debemos finalizar, pues muchas gracias a todos. Podéis encontrar el libro, por supuesto, en SBS, en las librerías en Perú, en otros países, en muchos otros lugares, y os invito a que accedáis a vuestro subconsciente y hagáis los cambios que sean necesarios para realmente vivir la vida que vosotros queréis y que vosotros merecéis. Hasta muy pronto.